Muy buenos días, estimada profesora Paola Sinisterra y todos los teleaudientes aquí presentes. Mi nombre es Christopher Herrera y hoy les estaré presentando un resumen de los 12 módulos correspondientes a la materia de Derecho Romano en la Universidad Interamericana de Panamá. Iniciaremos con el módulo 1 que trata sobre la historia del derecho romano. Esta abarca más de 1000 años de legislación y cambios en la manera de entender la ley y su legalidad, desde la aparición de la primera ley de las 12 tablas en el 439 a.C. hasta el Código de Justiniano en el 529 d.C. Recordemos que la República Romana osciló entre la democracia y la dictadura para terminar convirtiéndose en un imperio. Algunos de los principales juristas de esta época fueron Gallo, Papiano, Ulpiano, Modestino y Paulo. Los periodos del derecho romano se dividen en periodo monárquico, periodo republicano y periodo imperial. Dentro de las fuentes del derecho romano podemos mencionar las costumbres de los ancestros, las fuentes justinianeas y las fuentes extrajustinianeas. Además, podemos agregar que las características del derecho romano distinguía entre varias formas de comprender la ley, no solo como se ha dicho, entre ius, que es derecho, y fas, que es voluntad divina, sino también entre derecho público y derecho privado. Había tres formas de ciudadanía en base a su grado de libertad: esclavos, colonos y personas libres. Pasamos luego al módulo 2, en el que hablaremos sobre derecho romano y el common law, sus diferencias y sus pros y sus contras. El sistema anglosajón o common law fue adoptado mayormente por los protectorados o colonias inglesas, incluyendo Estados Unidos. Dentro de sus características podemos mencionar que no siempre existe una constitución escrita o leyes codificadas. Las decisiones judiciales son forzosas, amplia libertad de contratación y generalmente todo está permitido si no está prohibido por la ley. Dentro del sistema del derecho civil o derecho romano podemos mencionar que fueron adoptadas por las colonias francesas, holandesas, alemanas, españolas y portuguesas, incluyendo Centroamérica y Suramérica. Dentro de sus características podemos mencionar que generalmente existe una constitución escrita. Solamente las promulgaciones legislativas son consideradas con fuerza de ley y existe menos libertad para contratar. En la fuente del sistema common law, dentro de las fuentes podemos mencionar la jurisprudencia, las leyes, las costumbres y las doctrinas. Mientras que en las divisiones o tipos de derecho que emergen dentro del derecho romano podemos mencionar lo que es el derecho privado, que son las leyes que regulan las transacciones entre los ciudadanos, y el derecho público, que se refiere a todas las leyes creadas para proteger a los ciudadanos y su interacción con el Estado y la administración del gobierno. En el módulo 3 pudimos aprender sobre la clasificación del derecho privado y del derecho público. En el derecho público está clasificado en derecho administrativo, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal, derecho laboral, derecho internacional público, mientras que la clasificación del derecho privado está dividida en derecho civil, derecho comercial o mercantil y el derecho internacional privado. En el módulo 4, entre muchos otros conocimientos, pudimos conocer lo que fueron las ramas del ius privatum o derecho privado, las cuales son el derecho natural o ius naturale, que es el conjunto de principios emanados de la voluntad divina. El ius gentium o derecho de gentes, que comprende a las instituciones de derecho romano en la que pueden participar los extranjeros y los ciudadanos romanos respectivamente. Y el tercero es el ius civile o derecho civil. Es el derecho especial de cada pueblo o de cada estado. Este pertenecía únicamente a lo que fueron los ciudadanos romanos. En el módulo 5 pudimos hablar sobre el origen y el desarrollo histórico del derecho romano. Aquí empezamos a hablar sobre la monarquía romana, que fue la primera forma de gobierno de la ciudad-estado de Roma desde el momento legendario de su fundación el 21 de abril de 753 a.C. hasta el final de la monarquía en el 509 a.C., cuando fue expulsado el último rey, que fue Tarquinio el Soberbio. Dentro de los reyes de la monarquía podemos mencionar a Rómulo, Numa Pompidio, Tulio Hostilio, Ancomancio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. En el módulo 6 hablamos sobre la monarquía y su organización social, política y jurídica en comparación con la de la actualidad. En la sociedad monárquica existían tres tribus, lo que era la latina, la sabina y la etrusca.
la estructura social estaba básicamente dividida en dos grupos, por su riqueza y sus privilegios legales. Estos eran los patricios, que eran los poseedores del derecho civil y político, y los plebeyos, que eran hombres libres pero con derechos limitados. En el módulo 7 hablamos sobre la monarquía y la república, pero más que todo sobre la república, que se implantó en Roma en el año del 509 a.C. y se mantuvo hasta la época imperial en el 27 a.C. En los últimos años de la república estuvieron a cargo de dictadores como Julio César. La sociedad republicana se estructuraba según su riqueza y los derechos legales. Había hombres libres, ciudadanos, libertos y clientes y esclavos. Patricios y plebeyos formaban el grupo de ciudadanos, aunque con diferencia de derecho. En esta época también surge lo que es la ley de las 12 tablas o ley de igualdad romana, que surge como reflejo de la victoria de las rebeliones de plebeyos sobre los patricios. Estas 12 tablas estaban divididas de la siguiente forma. La tabla 1, 2 y 3 contendría el derecho procesal civil. La tabla 4 y 5 contendría el derecho de familia y sucesiones. La tabla 6 y 7 contendría el derecho de obligaciones. La tabla 8 y 9 contendría el derecho procesal de la época, el derecho penal de la época. La tabla 10 contendría lo que es el derecho sacro. La tabla 11 contendría lo que es el derecho penal y la tabla 12 contendría lo que es el derecho privado. En el módulo 8 también pudimos estudiar lo que fueron las fuentes del derecho, que son todos aquellos actos, eventos y tradiciones pasadas que sirven para la creación, modificación o extinción de las normas jurídicas. Estas fuentes varían de acuerdo al sistema jurídico de cada nación, pero suelen ser tratados, constituciones, códigos, costumbres, el derecho natural, la jurisprudencia, los órganos de los que provienen las normas, entre otros. En el módulo 9 hablamos entonces sobre el imperio, que fue la última fase autoritaria del gobierno en la antigua Roma. Esta fase inicia en el 284 después de Cristo y termina en el 565 después de Cristo con el reinado de Justiniano. El Imperio Romano se caracterizó por la figura del emperador, que tenía el poder absoluto del gobierno, un poderoso ejército entrenado para la guerra y un sistema de leyes originado durante la República que se consolidó como la disciplina del derecho romano durante el imperio. En el módulo 10, entonces entramos a hablar sobre lo que fue la decadencia del derecho, que también hablamos sobre lo que fue la ley de Cita. Después de la muerte de Alejandro Severo comienza el periodo del Bajo Imperio, que se extiende hasta el reinado de Justiniano. Las guerras civiles, las luchas de los pretendientes al trono, las invasiones de los bárbaros acabaron poco a poco con la completa desorganización de la sociedad romana. La mayor aportación del reinado de Justiniano al imperio y a la historia de la jurisprudencia fue una codificación completa del derecho romano. Esto se hizo en el documento que hoy conocemos como Corpus Iuris Civilis. En el módulo 11, entonces hablamos de que las personas en la antigua Roma se organizaban según su capacidad para gozar y ejercer sus derechos dentro de la sociedad romana. Esta organización suele conocerse como régimen de las personas. Este régimen jurídico dividía a las personas en al menos 3 grupos, cada uno con 2 opciones: aquellos que poseían o no su libertad, aquellos que poseían o no su ciudadanía romana y aquellos que poseían o no el mando de su familia. Las personas libres se dividían en ingenuos, libertos y peregrinos. Y así concluimos entonces con el módulo 12, en el que tratamos el tema de la propiedad, que en el derecho romano es considerada como un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo para usar, disfrutar y disponer de las cosas. Y concluimos con el resumen diciendo que las propiedades en Panamá están protegidas por ley, es decir, todas las personas tienen derecho a la protección de su propiedad, y según la Constitución panameña, toda propiedad es inviolable, es decir, nadie puede entrar sin el permiso a su propiedad. De esta forma, entonces, evoluciona el derecho hasta la época. De esta forma concluimos entonces con el resumen. Esperemos haya sido de su agrado y que tengan ustedes un excelente día. Muchas gracias.